Llegué a casa y encontré cajones abiertos, cajas vacías y a mi esposa llorando porque, según ella, habían entrado a robar. Días después encontré los relojes, las cartas, las herramientas y la medalla militar de mi padre fallecido publicados en venta por internet. No nos habían robado. Mi esposa los había vendido para pagar deudas que me ocultaba. Pero esa noche todavía no lo sabía. Esa noche creí que alguien había entrado a mi casa. Creí que un extraño había tocado lo único que yo conservaba de mi padre. Creí que mi esposa estaba llorando conmigo. Y esa fue la parte que más me destruyó después. No que vendiera cosas, no que mintiera, sino que me abrazara mientras yo temblaba frente a una caja vacía, sabiendo que ella misma había puesto precio a los últimos pedazos de mi historia familiar. Me llamo Daniel. Tenía 40 años cuando descubrí que una deuda oculta puede pagarse con dinero, pero una traición así se paga con algo que no vuelve. Mi padre se llamaba Manuel. Murió 5 años antes de todo esto. No voy a decir que fue un hombre perfecto, porque no lo fue. Era serio, seco a veces, terco casi siempre, pero trabajó toda su vida con las manos. Arreglaba motores, puertas, bombas de agua, lámparas, radios y cualquier cosa que alguien le pusiera delante. Nunca tuvo mucho dinero, pero tenía una forma de hacer que lo poco alcanzara. Cuando murió, no me dejó propiedades grandes ni cuentas escondidas. Me dejó una caja de madera que él mismo había lijado y barnizado años atrás. Dentro estaban sus relojes, algunas cartas que le escribió a mi madre cuando eran jóvenes, herramientas pequeñas que usaba desde antes de casarse, una navaja antigua, un encendedor grabado, una brújula vieja y una medalla militar que recibió cuando hizo servicio. Para cualquiera eran objetos viejos. Para mí eran mi padre. El reloj de correa marrón era el que llevaba cuando me enseñó a manejar. La medalla era la que sacaba cada año cuando hablaba de sus años de servicio, aunque fingía que no le importaba. Las cartas tenían su letra. Eso era lo que más me importaba. Su letra. Después de que murió, hubo días en que abría una carta solo para recordar cómo formaba las palabras. No leía todo. A veces bastaba ver su firma. Manuel Rojas. Mi padre, mi esposa, Laura, sabía lo que esa caja significaba. No era algo que pudiera decir que desconocía. Cuando nos mudamos a esa casa, yo la puse en el armario del estudio y le dije que esa caja no se tocaba sin avisarme. Ella me miró con ternura. Me dijo que lo sabía. Le dije que no tenía mucho valor para vender. Ella respondió que no tenía que explicarle. Le dije que no la guardaba por dinero. Laura me dijo que la guardaba porque era mi papá. Yo asentí. Ella me abrazó y dijo que jamás tocaría eso. Jamás. Esa palabra se queda clavada cuando después descubres lo fácil que alguien la rompió. Nuestro matrimonio no estaba perfecto antes del falso robo. Eso también tengo que decirlo. Había tensión por dinero. Laura decía que estaba cansada de vivir ajustada, que yo era demasiado controlador con los gastos, que siempre quería revisar todo. Yo respondía que revisar no era controlar, que si los dos ganábamos y los dos gastábamos, los dos debíamos saber en qué se iba el dinero. Laura trabajaba como encargada administrativa en una clínica pequeña. Tenía ingresos estables, pero decía que casi todo se le iba en gastos personales, apoyo a su madre y pagos de tarjetas. Yo no sabía cuántas tarjetas tenía. Pensaba que eran 2. Después supe que eran más. En los meses previos, había empezado a comportarse raro. No raro de infidelidad, raro de angustia. Cortaba llamadas cuando yo entraba. Guardaba sobres en cajones que antes dejaba abiertos. Se molestaba si yo preguntaba por compras. Una vez la vi mirando la caja de mi padre desde la puerta del estudio. Le pregunté qué hacía. Se sobresaltó. Dijo que nada, que solo estaba limpiando. Le respondí que esa caja no necesitaba limpieza. Ella dijo que yo era intenso, que solo había mirado. Le dije que no me gustaba que la movieran. Ella respondió que ya sabía, que era sagrada. Lo dijo con una mezcla de burla y cansancio. Me molestó, pero no discutí. Otra noche me preguntó si los relojes de mi padre funcionaban. Le dije que algunos sí. Preguntó si valían algo. La miré. Le respondí que para mí sí. Ella dijo que hablaba de dinero. Le dije que no sabía, que nunca los había tasado. Preguntó para qué. Dijo que por seguridad. Si algún día pasaba algo. No pensé mucho en esa frase. Si algún día pasaba algo. Después entendí que tal vez ella ya estaba pensando en hacerlo pasar. El día del falso robo llegué a casa casi a las 8 de la noche. Había trabajado más de lo normal. Al abrir la puerta, escuché a Laura llorando. Primero pensé que alguien se había lastimado. La llamé. Ella apareció en el pasillo, con la cara deshecha. Dijo que habían entrado. Le pregunté qué quería decir. Dijo que habían entrado a la casa. Sentí que el cuerpo se me puso frío. Le pregunté si había alguien dentro. Respondió que no, que ya se habían ido, que había llamado a la policía. Corrí al estudio. No porque pensara en la televisión. No porque pensara en mi computadora. Corrí a la caja. El armario estaba abierto. El cajón bajo estaba fuera de lugar. La caja de madera estaba sobre el escritorio. Vacía. Me quedé quieto. No grité, no al principio. Solo miré el interior vacío y sentí que algo me apretaba la garganta. Dije que no. Laura se acercó detrás de mí. Me dijo que lo sentía. Le pregunté dónde estaban. Dijo que no sabía. Le pregunté dónde estaban los relojes. Dijo que no sabía. Le pregunté por la medalla. Dijo que no sabía. Le pregunté por las cartas. Ella lloró más fuerte. Dijo que se llevaron cosas pequeñas. Que revisaron todo. Tomé la caja con
con las dos manos. Pesaba casi nada. Eso fue lo peor. Durante años esa caja había tenido peso. No por madera, por historia. Esa noche parecía una cosa muerta. Pregunté quién se llevaba cartas. Laura no respondió. Pregunté quién entraba a robar y se llevaba cartas viejas. Ella dijo que no sabía. Le pregunté por la computadora. Dijo que estaba. Le pregunté por la televisión. Dijo que estaba. Le pregunté por dinero. Dijo que creía que no había. Le dije que había efectivo en el cajón de la cocina. Ella dijo que no sabía. Fui a mirar. El dinero seguía allí. Volví al estudio. Le dije que no se habían llevado efectivo. Laura se secó la cara. Dijo que quizá no lo habían visto. Le respondí que si habían visto una caja dentro del armario, detrás de carpetas. Dijo que no sabía. Le pregunté si la puerta estaba forzada. Dijo que no sabía. Que cuando llegó estaba así. Le pregunté cómo era así. Dijo que estaba abierta. Le pregunté si abierta. Respondió que entornada. Que pensó que yo la había dejado mal cerrada. Le dije que yo no dejaba la puerta abierta. Ella dijo que no había dicho que lo hiciera a propósito. La policía llegó unos minutos después. 2 agentes revisaron la entrada, las ventanas, la cerradura y los cajones. Hicieron preguntas simples, pero cada pregunta me hundía más. Pregunté si había señales de entrada forzada. Uno de ellos negó. Dijo que no veía cerradura dañada. Pregunté por las ventanas. Dijo que tampoco. Le pregunté entonces cómo habían entrado. Dijo que podía haber sido con llave, con la puerta mal cerrada o alguien con acceso. Laura se tensó. Dijo que ella no estaba. El agente la miró. Dijo que solo enumeraba posibilidades. Laura repitió que había llegado y encontró todo así. El agente preguntó a qué hora llegó. Dijo que como a las 6:30. El agente preguntó si llamó de inmediato. Ella dijo que sí. El agente revisó su libreta. Dijo que la llamada había entrado a las 7:10. Laura parpadeó. Dijo que estaba en shock. El agente dijo que entendía. Yo la miré. No dije nada. No quería sospechar de ella en ese momento. No podía. Estaba demasiado ocupado intentando aceptar que la medalla de mi padre ya no estaba. El otro agente preguntó si faltaban objetos de alto valor. Le dije que no. Que faltaban objetos de mi padre. Preguntó por valor comercial. Le dije que no lo sabía. Me pidió una lista. Dije relojes, cartas, herramientas pequeñas, una medalla militar, un encendedor, una navaja y una brújula vieja. El agente escribió. Preguntó si teníamos fotografías de los objetos. Le dije que algunas. Que podía buscar. Dijo que sería útil. Que también revisara tiendas de empeño y publicaciones en línea. Laura sollozó. Preguntó si creía que los venderían. El agente dijo que solía pasar. Esa frase me dio ganas de vomitar. Venderlos. Alguien poniendo la medalla de mi padre en un mostrador. Alguien preguntando cuánto daban por sus relojes. Alguien tocando sus cartas como papeles inútiles. Cuando la policía se fue, Laura intentó abrazarme. Yo la dejé, porque en ese momento creía que ella también estaba asustada. Me abrazó fuerte, llorando contra mi pecho. Decía que lo sentía mucho, que sabía lo que significaban para mí. Yo no podía hablar, solo sostenía la caja vacía. Esa noche no dormí. Me senté en el estudio y empecé a escribir la lista de cosas faltantes. Reloj de pulsera marrón. Reloj plateado con iniciales. Reloj de bolsillo dañado. Medalla militar. Cartas de Manuela Ana, mi madre. Herramientas pequeñas. Navaja. Encendedor grabado. Brújula vieja. Mientras escribía, Laura apareció en la puerta. Me pidió que fuera a dormir. Le dije que no podía. Ella dijo que la policía haría algo. La miré. Le dije que la policía no iba a devolverme la letra de mi padre. Bajó la mirada. Me pidió que no dijera eso. Le pregunté qué quería que dijera. Respondió que íbamos a encontrarlo. Le pregunté cómo. Dijo que no sabía. Le dije que exacto. ¿Se fue? No la seguí. A la mañana siguiente llamé a mi madre. No quería preocuparla, pero algunos objetos también eran parte de su historia. Mi madre escuchó en silencio mientras yo le explicaba. Cuando le dije que también faltaban las cartas, se quedó callada. La llamé. Me dijo que esas cartas no valían nada para un ladrón. Le dije que lo sabía. Ella dijo que entonces alguien sabía. No respondí. Me preguntó quién sabía dónde estaban. Miré hacia el pasillo. Laura estaba en la cocina. Le respondí que pocas personas. Mi madre preguntó si Laura sabía. Le pedí que no empezara. Ella dijo que no estaba acusando, que estaba preguntando. Le dije que Laura estaba llorando cuando llegué. Mi madre respondió que la gente que hace daño también llora cuando tiene miedo. Me molestó escuchar eso. Le dije que no empezara. Ella me pidió que no cerrara los ojos. Colgué con un nudo en el estómago. No quería sospechar de mi esposa, pero algo no cuadraba. Ese día pedí permiso en el trabajo y empecé a revisar. Hablé con vecinos. Nadie había visto a desconocidos. Un vecino del frente me dijo que había visto a Laura entrar más temprano, como a las 5 y algo. Le pregunté si estaba seguro. Dijo que creía que sí, que llevaba unas bolsas. Le pregunté por las bolsas. Respondió que no sabía, que tal vez eran compras. Cuando se lo pregunté a Laura, se puso defensiva. Me preguntó si ahora estaba interrogando vecinos. Le dije que me habían dicho que llegó a las 5. Respondió que el vecino se había confundido. Le recordé que ella había dicho 6:30. Dijo que estaba nerviosa y que no recordaba exacto. Le pregunté por las bolsas. Dijo que eran compras. Le pregunté dónde estaban. Dijo que no sabía, que guardó cosas. Luego preguntó qué estaba
estaba insinuando. Le respondí que estaba preguntando. Me dijo que no la mirara como sospechosa. Me quedé callado, porque ya la estaba mirando así. Revisé cámaras de casas cercanas. Una cámara de la esquina mostraba movimiento en la entrada, pero nada claro. No se veía a nadie forzando. No se veía un extraño saliendo con cajas. Solo autos pasando, vecinos entrando y saliendo. La puerta no tenía daños. Las ventanas tampoco. La caja había sido abierta con cuidado. No había objetos de valor lógico desaparecidos. Mi computadora seguía sobre el escritorio. La televisión seguía. Un reloj moderno que Laura tenía en su mesa seguía. Un pequeño sobre con efectivo seguía. Pero la caja de mi padre estaba vacía. Eso no era un robo común. Era una selección. Publiqué en grupos locales una lista de objetos robados. Puse fotos antiguas, las pocas que tenía. La medalla aparecía en una foto donde mi padre la sostenía. El reloj marrón aparecía en una foto de mi cumpleaños de niño, en su muñeca. La navaja se veía en una imagen de su mesa de trabajo. Escribí que eran objetos familiares robados, de valor sentimental. Pedí que si alguien los veía en venta o en una tienda de empeño, me avisara. Laura se molestó. Preguntó por qué había publicado eso. Le respondí que para encontrarlos. Preguntó qué pasaba si el ladrón veía la publicación y los tiraba. Le pregunté qué proponía. Si esperar. Dijo que no sabía, pero que yo exponía todo. Le pregunté qué era todo. Dijo que la casa. Lo que pasó, que la gente iba a hablar. Le respondí que hablara, que quería recuperar las cosas. Dijo que no podía obsesionarme. La miré como si no la entendiera. Le pregunté si decía obsesionarme. Le recordé que se habían llevado lo de mi padre. Dijo que lo sabía. Le respondí que no creía que lo supiera. Me dijo que estaba de mi lado. Esa frase me sonó vacía. No porque tuviera pruebas aún, porque alguien que está de tu lado no te pide que dejes de buscar. 2 días después, encontré el primer anuncio. Fue en un grupo de compraventa de objetos antiguos. No lo encontré por casualidad pura. Estaba buscando obsesivamente, como ella decía, reloj antiguo, medalla militar, herramientas viejas, lote de objetos antiguos. Abría publicación tras publicación. Y entonces apareció, lote antiguo, relojes, medalla, herramientas y cartas decorativas. Precio negociable. La foto me dejó sin respirar. El reloj marrón, la medalla, la navaja, el encendedor. Y debajo, parcialmente cubiertas, algunas cartas. Cartas decorativas. Mis manos empezaron a temblar. No estaba viendo objetos usados en venta. Estaba viendo pedazos de mi padre con precio. Abrí la publicación. La cuenta era nueva. Nombre falso. Sin foto. El anuncio había sido publicado un día antes del supuesto robo. Un día antes. Leí la fecha varias veces. No podía ser. Quizá alguien había robado antes. Quizá la fecha estaba mal. Quizá el grupo mostraba otra zona horaria. Quizá, otra vez esa palabra miserable. Quizá, guardé capturas. Entré al perfil. Había varias publicaciones más. Una con herramientas. Una con cartas antiguas para colección. Una con medalla militar original, buen estado. La foto de la medalla estaba tomada sobre una mesa que reconocí. Nuestra mesa auxiliar del estudio. No una parecida. La nuestra. Tenía una marca en una esquina, una quemadura pequeña de una vela que Laura había encendido años atrás. Yo la había visto 1000 veces. El anuncio no era de un ladrón extraño. La foto había sido tomada en mi casa. Antes del robo. Sentí que todo el cuerpo se me quedaba sin fuerza. No lloré. No todavía. Primero escribí al vendedor desde una cuenta que casi no usaba. Le pregunté si el lote completo seguía disponible. La respuesta llegó 20 minutos después. Dijo que sí, que podía hacer entrega rápida, que el precio era negociable. La forma de escribir me resultó extrañamente familiar. No por una palabra, por el tono corto, ansioso. Pregunté de dónde eran los objetos. Respondió que eran herencia familiar, que necesitaba vender rápido. Herencia familiar. Casi rompí el teléfono contra la pared. Pregunté por la medalla. Pedí más fotos. Llegó una foto nueva. La medalla sobre una servilleta blanca. La mano que la sostenía no se veía completa, pero sí parte del pulgar. Laura tenía una pequeña cicatriz en el pulgar derecho, de una vez que se cortó cocinando. La foto mostraba esa cicatriz. Ahí lo supe. No como sospecha, como verdad. Mi esposa había tomado la medalla de mi padre. La había fotografiado con su propia mano y la había puesto a la venta. No nos habían robado. Ella había vaciado la caja. Ella había abierto los cajones. Ella había llorado cuando llegué. Ella había llamado a la policía. Ella había dejado que yo diera un reporte por un robo que no existía. Y me había abrazado mientras yo lloraba por objetos que ella misma había vendido. Esa noche no la confronté de inmediato. No porque tuviera calma, porque sabía que si hablaba sin saber dónde estaban las cosas, podía perder la oportunidad de recuperarlas. Seguí conversando con la cuenta falsa. Dije que quería el lote completo. Respondió que algunas cosas ya estaban apartadas. Sentí que me faltaba el aire. Pregunté cuáles. Respondió que la medalla y un reloj. Dije que pagaba más. Tardó en responder. Preguntó cuánto. Le ofrecí una cantidad. Dijo que podía entregar al día siguiente. Le pedí lugar. Me mandó un punto de encuentro. No era lejos. Guardé todo. Después llamé a la gente que tomó mi reporte y le expliqué que había encontrado publicaciones con mis objetos. Le mandé capturas. Me dijo que no fuera solo si creía que era el vendedor del robo. No le dije aún que creía que era mi esposa.
hablaba. No podía pronunciarlo, pero sí le dije que las fotos parecían tomadas en mi casa. Hubo silencio. El agente me dijo que guardara todo, que no confrontara todavía si creía que podía haber más objetos circulando. También me dijo que si el reporte había sido falso, eso cambiaba el asunto. Reporte falso. La frase me golpeó. Colgué y me quedé sentado en el coche durante casi una hora. Cuando entré a casa, Laura estaba viendo televisión. Me preguntó dónde estaba. Le dije que buscando. Preguntó ¿buscando qué? Le respondí que lo de mi padre. Ella dijo mi nombre con cansancio. Le dije que no me pidiera que parara. Dijo que solo estaba diciendo que me hacía daño. La miré. Le respondí que sí, que alguien me había hecho mucho daño. No respondió. Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente fui al punto de encuentro con el agente informado y un amigo de confianza, Samuel, que sabía parte de la historia. No quería montar una escena. Quería ver quién aparecía. La cuenta falsa escribió que mandaría a alguien. Llegó un hombre que no conocía. Tendría unos 30 años. Traía una bolsa pequeña. No era Laura. Por un segundo sentí alivio. Luego entendí que podía ser peor. Me acerqué. Le pregunté si traía el lote. Dijo que solo lo que quedaba. Le pregunté por la medalla. Dijo que esa ya la habían vendido. Sentí que el mundo se inclinó. Le pregunté a quién. Dijo que no sabía, que él solo hacía entregas. Le pregunté quién le había dado eso. El hombre se puso nervioso. Dijo que una señora. Le pedí el nombre. Dijo que no sabía. Le mostré una foto de Laura. Miró demasiado rápido. Dijo que no la conocía. El agente se acercó entonces, se identificó y pidió explicaciones. El hombre empezó a hablar más. Dijo que recibía comisión por entregar cosas vendidas en línea. Dijo que una mujer le había dado varios objetos días antes. Dijo que algunas piezas ya habían salido a distintos compradores. Recuperé ese día 2 herramientas, la navaja y el encendedor. No la medalla, no los relojes principales, no las cartas. Volví al coche con una bolsa que pesaba demasiado poco. Samuel me miró, me preguntó si era ella. Yo no pude responder, solo le mostré la foto del pulgar con la cicatriz. Él maldijo en voz baja. Dijo mi nombre. Le respondí que ella me había vendido a mi padre. No lloré hasta llegar al estacionamiento de un supermercado. Ahí abrí la bolsa, tomé el encendedor de mi padre y me quebré. No fue un llanto bonito, fue rabia, duelo y asco. La muerte de mi padre había dolido una vez. Laura me la acababa de volver a dar, pero con precio y entrega acordada. Esa tarde llegué a casa con las capturas impresas, los objetos recuperados en una bolsa y el reporte actualizado. Laura estaba en la cocina. Me vio entrar y supo que algo había cambiado. Preguntó qué pasaba. Puse la bolsa sobre la mesa. El encendedor cayó primero, luego la navaja, luego una de las herramientas. Laura se quedó blanca. No dijo nada. Saqué la primera captura, la publicación del lote, después la segunda, la foto tomada en nuestra mesa, después la tercera, su pulgar sosteniendo la medalla de mi padre. Le dije que antes de mentirme otra vez, mirara bien esas fotos. Laura empezó a llorar, pero esta vez sus lágrimas ya no tenían dónde esconderse. Yo la miré con la calma más fea que he sentido en mi vida. Le pregunté dónde estaba la medalla de mi padre. Laura no respondió. Miraba las capturas sobre la mesa como si las fotos hubieran aparecido solas, como si alguien más hubiera tomado la medalla, como si su pulgar con aquella cicatriz no estuviera sosteniendo el último símbolo que yo conservaba de mi padre. Dijo mi nombre. Levanté la mano. Le dije que no empezara con mi nombre, que no lo usara para ganar tiempo. Ella lloró más fuerte. Dijo que podía explicarlo. Le respondí que eso esperaba. Dijo que no fue como yo pensaba. Solté una risa seca. Le pregunté si no fue como pensaba. Llegué a casa, encontré la caja de mi padre vacía, llamamos a la policía, diste un reporte de robo, lloraste frente a mí, me abrazaste mientras yo estaba destrozado. Y ahora tengo fotos de los objetos publicados antes del supuesto robo. Le pregunté qué parte no era como pensaba. Laura se cubrió la cara. Dijo que estaba desesperada. Esa palabra, desesperada, la dijo como si fuera una llave capaz de abrir cualquier puerta, como si la desesperación pudiera convertir una traición en error, como si bastara temblar mientras lo decías para que el daño cambiara de nombre. Le pregunté otra vez dónde estaba la medalla. Dijo que no lo sabía. Sentí que me faltaba el aire. Le pedí que me mirara y lo dijera otra vez. Levantó la vista. Repitió que no lo sabía. Le pregunté si la vendió. Dijo que sí. Le pregunté a quién. Dijo que no sabía. Le pregunté cómo podía no saberlo. Dijo que la vendió por una cuenta, que un hombre la compró, que no preguntó demasiado. Le recordé que era la medalla de mi padre. Dijo que lo sabía. Le respondí que no, que si lo supiera, no la habría puesto en internet como una pieza cualquiera. Dijo que necesitaba dinero. Le pregunté para qué. Se quedó callada. Le repetí la pregunta. Dijo que para deudas. Le pregunté qué deudas. Dijo que tarjetas. Le pregunté cuántas. No respondió. Le repetí su nombre. Dijo que 5. Cerré los ojos. Yo sabía de 2. Ella dijo que las otras eran suyas. Le pregunté desde cuándo. Respondió
respondió que desde hacía meses. Le pregunté cuántos meses. Dijo que casi un año. La rabia me subió al pecho. Le repetí un año. Dijo que empezó poco a poco. Le pregunté cuánto debía. Dijo la cantidad en voz baja. No era una deuda pequeña. No era algo que se resolviera vendiendo un reloj y una medalla. Era una bola enorme que había crecido mientras ella me decía que todo estaba bien, mientras discutíamos por gastos pequeños, mientras yo ajustaba cuentas creyendo que éramos dos adultos intentando ordenar una casa. Le pregunté en qué había gastado todo eso. Dijo que no fue una sola cosa. Le dije que quería saber. Respondió compras, pagos atrasados, préstamos a su madre, intereses y comisiones. Le pregunté si su madre sabía. Dijo que no todo. Le respondí que yo no sabía nada. Dijo que no me lo contó porque sabía cómo iba a reaccionar. La miré fijo. Le pregunté si pensó que reaccionaría mejor viendo la caja de mi padre vacía. No respondió. Le dije que tomó fotos, publicó anuncios, negoció precios, mandó a alguien a entregar, abrió cajones, fingió un robo y llamó a la policía. Que eso no fue un impulso, que fue un plan. Laura se dobló sobre la silla. Dijo que iba a recuperarlos. Le pregunté cómo. Dijo que cuando cobrara. Le pregunté con qué dinero si estaba hundida. Dijo que no sabía. Le respondí que exacto, que no iba a recuperarlos, que iba a rezar para que yo creyera que un ladrón se los llevó y dejara de buscar. Dijo que no quería perderme. Esa frase me hizo sentir más frío que rabioso. Le dije que entonces eligió verme llorar por mi padre antes que admitir que estaba endeudada. Ella no respondió. Le pregunté por las cartas. Le pregunté si también las había vendido. Dijo que algunas. Me quedé inmóvil. Le repetí algunas. Dijo que pensó que nadie las compraría, pero una persona preguntó si eran cartas antiguas reales. Le recordé que eran cartas de mi padre a mi madre. Dijo que lo sabía. Le pregunté si las vendió como decoración. Laura lloró tan fuerte que casi no podía respirar. Yo no me moví, no porque no tuviera compasión, porque acababa de descubrir que mi compasión había sido usada durante días para cubrir una mentira. Le pregunté dónde estaban las cartas. Dijo que vendió un paquete. Le pregunté cuáles. Dijo que no sabía exactamente. Le pregunté si no sabía exactamente qué cartas de mi padre vendió. Dijo que estaba asustada. Le dije que no volviera a decir eso como si explicara algo. Golpeé la mesa con la palma, no fuerte, pero suficiente para que ella se callara. Respiré. No quería convertirme en la escena que ella pudiera usar después para decir que todo se había salido de control, porque yo la asusté. Bajé la voz. Le pedí acceso a todas las cuentas. Ella preguntó qué. Le dije que quería las cuentas de venta, los chats, los compradores, las tarjetas, los préstamos y todo. Me pidió por favor. Le dije que ahora. Dijo que no podía tratarla como delincuente. La miré. Le respondí que fingió un robo, hizo un reporte falso y vendió objetos que no eran suyos. Le dije que si no quería que usara palabras peores, no me provocara. Se tapó la boca. Dijo que era mi esposa. Le respondí que él era mi padre. La frase la dejó sin respuesta. Saqué mi teléfono y empecé a grabar audio. No lo hice escondido. Lo puse sobre la mesa. Le dije que grabaría la conversación desde ese momento. No para humillarla, para que no volviera a cambiar la historia. Me preguntó si de verdad iba a hacer eso. Le dije que sí. Dijo que la estaba destruyendo. Le respondí que no, que estaba documentando lo que ella destruyó. Ella entregó el teléfono. Al principio intentó guiarme solo a una cuenta, pero yo ya no confiaba en ninguna ruta que ella eligiera. Revisé correos, mensajes, aplicaciones de compraventa, chats archivados. Había más objetos publicados, más ventas pequeñas. No solo lo de mi padre. Había vendido una cámara vieja que yo pensaba guardada, un juego de copas de mi madre que nos había regalado, un taladro, una cadena mía de bautizo que yo ni siquiera sabía que faltaba. Pero lo de mi padre era otra cosa. Lo de mi padre tenía mensajes. Relojes antiguos heredados, se venden por urgencia. Medalla militar original, ideal coleccionistas. Cartas antiguas reales, bonitas para decoración o proyecto artístico. Cartas antiguas reales. Sentí náuseas. Abrí un chat. Un comprador preguntaba si tenían valor familiar. Laura había respondido que no, que estaban guardadas sin uso. Me quedé mirando esa frase. Sin uso, como si la memoria tuviera que usarse todos los días para merecer existir. Como si la letra de mi padre no valiera porque no la ponía sobre la mesa cada mañana. Le mostré la pantalla. Le pregunté si sin uso. Laura cerró los ojos. Dijo que no sabía qué decir. Le respondí que pudo decir la verdad, que no eran suyas. Dijo que nadie las habría comprado. Le dije que ese era el punto. Me levanté. Le dije que llamaría a la gente. Laura dijo que no. Le respondí que sí. Me pidió que lo arregláramos entre nosotros. Le dije que pudimos arreglar las deudas entre nosotros, pero ella eligió vender a mi padre. Me pidió que no dijera eso. Le respondí que eso hizo. Llamé a la gente que llevaba el reporte. Le dije que el robo no había sido cometido por un extraño. Le dije que mi esposa había confesado haber vendido los objetos y haber fingido el robo. Le dije que tenía capturas, chats, publicaciones y algunos objetos recuperados. El agente me escuchó con voz seria. Me dijo que debía ir a ampliar declaración. Laura se puso de pie. Dijo que no podía hacerle eso. Le respondí que ella ya lo había hecho. Preguntó si iba a denunciar a mi esposa. Le dije que iba a corregir un reporte falso y a intentar recuperar lo que quedaba. Dijo que la
iba a arruinar. La miré. Le dije que me hizo mirar una caja vacía y creer que un desconocido había profanado la memoria de mi padre. Que no me hablara de ruina. Esa noche Laura se fue a casa de su hermana. No porque yo la echara gritando. Porque le dije que no podía dormir bajo el mismo techo con ella mientras no supiera cuántas mentiras seguían dentro de la casa. Su hermana me llamó una hora después. Me preguntó qué había hecho. Casi me reí. Le pregunté qué había hecho yo. Dijo que Laura estaba destruida. Le respondí que mi caja también. Dijo que Laura estaba desesperada. Le respondí que vendiera sus cosas cuando estuviera desesperada. No las cartas de mi padre. Dijo que las cosas materiales se recuperan. Le pedí que entonces recuperara la medalla militar y las cartas escritas por un muerto. Silencio. Dijo que no sabía que eran tan importantes. Le respondí que Laura sí sabía. Dijo que ella no pensó. Le dije que pensó lo suficiente para fingir un robo. Colgué. Al día siguiente fui a la comisaría. Llevé todo impreso y en una memoria. Capturas de publicaciones, chats, fotos, registro de la cuenta, copia del reporte inicial, lista de objetos, los objetos recuperados, el nombre del intermediario que había hecho la entrega, los datos de compradores que aparecían en los chats. No fue una escena dramática, fue peor, fue burocrática. Un funcionario leyó mi historia como si fuera un expediente, mientras yo tenía que repetir que mi esposa había vendido objetos familiares y había reportado un robo falso. Cada vez que lo decía, sonaba más real. El agente me dijo que había dos temas: la venta de objetos que yo reclamaba como propios y el reporte falso. También podía haber problemas financieros si había deudas ocultas con cuentas compartidas. Me recomendó asesoría legal. Preguntó si quería continuar. Pensé en Laura llorando. Pensé en mi padre lijando la caja. Pensé en mi madre preguntando por las cartas. Pensé en el mensaje donde Laura dijo que estaban guardadas sin uso. Dije que sí. Después fui a ver a un abogado. Se llamaba Medina. No adornó nada. Me dijo que primero separara finanzas, que cancelara tarjetas compartidas, que revisara si había préstamos a mi nombre, que solicitara reportes, que hiciera inventario de bienes, que guardara pruebas, que si pensaba separarme o divorciarme, no tomara decisiones verbales. Todo por escrito. Le pregunté por los objetos. Me dijo que contactáramos a los compradores con prueba de propiedad y con el reporte, que algunos devolverían si se les reembolsaba, que otros no. Si actuaron de buena fe, podía ser complicado, pero se podía presionar con el origen irregular. Le pregunté por la medalla. Me preguntó si tenía datos del comprador. Le dije que parciales. Respondió que lo intentaríamos. Ese mismo día cancelé la tarjeta compartida. Cambié claves. Revisé mi reporte crediticio. Descubrí que Laura había intentado pedir un préstamo usando información financiera de los dos, pero no se había completado. También encontré cargos que ella había cubierto con adelantos de efectivo. Cada detalle era otra mentira. No era solo una deuda. Era una vida paralela hecha de pagos mínimos, llamadas escondidas y excusas. Mi madre vino a verme cuando se lo conté. No quería darle todos los detalles, pero tenía derecho a saber lo de las cartas. Se sentó frente a la caja vacía. Yo puse dentro lo poco recuperado: el encendedor, la navaja, dos herramientas. Mi madre tocó el encendedor con los dedos. Dijo que mi padre lo llevaba en el bolsillo cuando yo nací. Yo no lo sabía. Ese fue otro golpe. Cada objeto tenía más historia de la que yo conocía. Le dije que Laura había vendido cartas. Ella cerró los ojos. Preguntó cuáles. Le dije que no lo sabía todavía. Le mostré fotos del anuncio. Mi madre no lloró de inmediato. Primero se quedó muy quieta. Luego dijo que mi padre escribía mal cuando estaba nervioso, que en las cartas de antes de casarse se le notaba. Sentí que algo se me partía. Le dije que las recuperaría. Ella respondió que hiciera lo que pudiera. Le dije que no sabía si podría recuperarlas todas. Me dijo que entonces recuperara la verdad. Eso me dio fuerza. Empecé a contactar compradores. Algunos no respondieron. Uno me bloqueó. Otro dijo que había comprado de buena fe y que si quería las cartas debía pagar el doble. Guardé la conversación y se la mandé a Medina. Una mujer que compró algunas herramientas respondió distinto. Me dijo que lo sentía mucho, que no sabía que eran robadas ni familiares, que podía pasar por ellas, que no quería dinero. Fui esa tarde. Me entregó un destornillador antiguo y una pequeña llave inglesa. Objetos simples. Para otros, nada. Para mí, la mesa de trabajo de mi padre volviendo por partes. La mujer dijo que la señora que se los vendió parecía nerviosa. Le pregunté si dijo algo. Respondió que dijo que eran de un familiar muerto y que le daba igual tenerlos guardados. Tragué saliva. Le di las gracias por devolverlos. Otro comprador tenía el reloj de bolsillo dañado. Me pidió lo que había pagado. Se lo di. No discutí. El reloj no funcionaba desde antes, pero mi padre lo guardaba porque había sido de su propio padre. Cuando lo tuve en la mano, me senté en el coche y lo apreté como si estuviera sosteniendo una disculpa que nadie podía darme. La medalla fue más difícil. El comprador era un coleccionista que vivía en otra ciudad. Al principio negó tenerla. Luego, cuando el abogado envió una carta y el agente lo contactó, admitió que la había comprado por transferencia a una cuenta vinculada con Laura. Pidió que le devolvieran el dinero. Yo no quería pagar. Sentía que pagar por recuperar la medalla de mi padre era otra humillación. Pero mi madre me dijo que pagara ahora y peleara después. Lo hice. Cuando la medalla llegó por mensajería, no la abrí de inmediato. La
La caja estuvo sobre la mesa casi una hora. No quería que ese objeto volviera como paquete, con número de guía y etiqueta, después de haber salido como mercancía. Finalmente la abrí. Ahí estaba, más pequeña de lo que recordaba, más pesada también. La tomé con cuidado. No sentí alegría, sentí una victoria amarga, como recuperar a alguien de un lugar donde nunca debió estar. Laura me escribió ese día. Dijo que le habían contado que recuperé la medalla. Terminó diciendo gracias a Dios. Le respondí que no metiera a Dios en algo que vendió ella. No contestó. Las cartas tardaron más. Recuperé algunas. No todas. Una parte había sido comprada por una persona que hacía collages con papeles antiguos. Cuando la contacté, ya había usado 2. Me mandó fotos de fragmentos pegados en una obra. Reconocí la letra de mi padre cortada en pedazos. No hay forma elegante de explicar lo que sentí. Era como ver una voz desmembrada. La persona se disculpó. Dijo que no sabía. Me devolvió las cartas que quedaban y la obra donde había usado los fragmentos. No quise mirarla mucho. La guardé igual. Era horrible, pero era lo que quedaba. Cuando mi madre vio las cartas recuperadas, lloró por primera vez. Dijo que faltaban las de octubre. Le dije que lo sabía. Dijo que en esas mi padre le pidió matrimonio. Yo no sabía. Me sentí culpable aunque no había sido yo. Laura me había robado incluso historias que todavía no me habían contado. La confrontación final con Laura ocurrió 2 semanas después, en la oficina de mi abogado. Yo no quería hablar en casa. No quería lágrimas en nuestro sofá. No quería más frases sueltas. Quería hechos. Ella llegó con su hermana, pero Medina dijo que solo entrarían las partes y abogados si ella traía uno. No tenía. Aún así aceptó hablar. Laura estaba pálida, más delgada, con ojeras. Antes eso me habría movido a protegerla. Ese día lo registré como información, no como obligación. Dijo que quería arreglarlo. Le pregunté qué significaba arreglarlo. Dijo que pagar, ir a terapia, entregar sus cuentas y hacer lo que fuera. Le pregunté por qué ahora. Dijo que porque entendió lo que hizo. Le respondí que no, que lo entendió cuando la descubrieron. Bajó la mirada. Dijo que sí. También. Agradecí que no lo negara. Le dije que quería saber todo. No una versión suave. Todo. Entonces habló. Contó que la primera deuda empezó con compras pequeñas después de una discusión con su madre. Luego usó la tarjeta para ayudar a su hermano. Luego pidió adelantos para pagar tarjetas. Luego una aplicación de préstamos. Luego otra. Luego intereses. Luego llamadas. Luego vergüenza. Luego miedo a que yo la viera como irresponsable. Le dije que en lugar de contármelo, miró la caja de mi padre. Lloró. Dijo que sí. Le pregunté cuándo decidió venderla. Dijo que un mes antes. Sentí otro golpe. Le repetí un mes. Dijo que primero pensó en vender solo un reloj. Luego vio que preguntaban por lotes. Después pensó que si fingía un robo. No terminó. Le dije que lo dijera. Respondió que pensó que si fingía un robo, yo no le preguntaría dónde estaba cada cosa. Le dije que me conocía tan poco que pensó que no buscaría lo de mi padre. Dijo que no pensó bien. Le respondí que pensó fatal, pero pensó mucho. Ella asintió. Le pregunté por qué las cartas. Dijo que alguien preguntó si tenía papeles antiguos. Le pregunté ¿y tú qué? Dijo que ella ya estaba en eso. Esa frase fue la más honesta. Ya estaba en eso. Ya había cruzado la línea. Entonces siguió caminando. Le pregunté si sabía qué fue lo peor. Ella dijo que todo. Le respondí que no. Que lo peor fue que lloró conmigo. Se quebró. Dijo que lo sabía. Le recordé que me vio sostener la caja vacía. Dijo que lo sabía. Le recordé que me vio llamar a mi madre. Dijo que lo sabía. Le recordé que me escuchó preguntarme quién se llevaría cartas. Dijo que lo sabía. Le dije que aún así siguió. Dijo que tenía miedo. Le respondí que yo tenía duelo. Y le pedí que adivinara cuál de los dos no eligió proteger. No respondió. Medina puso sobre la mesa los pasos. Separación financiera inmediata. Inventario de bienes. Acuerdo para que Laura asumiera las deudas a su nombre. Compromiso escrito de reembolsarme lo pagado para recuperar objetos. Entrega de accesos a cuentas de venta. Declaración corregida ante la policía. Inicio de proceso de separación. Laura levantó la cabeza al escuchar esa última palabra. Preguntó si hablaba de separación. Le dije que sí. Me pidió por favor. Le respondí que no podía seguir casado con alguien que vendió la memoria de mi padre y luego me abrazó frente al hueco que dejó. Dijo que podía cambiar. Le respondí que tal vez, pero no dentro de mi casa ni con mis recuerdos como garantía. Dijo que fue desesperación. La miré largo. Le dije que no, que la deuda fue desesperación, que el robo falso fue decisión. Se quedó muda. Firmó los primeros documentos. No todos. El proceso tomó tiempo. Hubo discusiones. Hubo intentos de su familia por ablandarme. Su madre me llamó para decir que Laura había cometido un error, pero que yo estaba siendo cruel. Le respondí que cruel fue vender cartas de un muerto y dejar que su hijo creyera que un ladrón las profanó. Su hermano dijo que la estaba hundiendo por cosas viejas. Le respondí que no eran cosas viejas. Eran lo único que no podía pedirle otra vez a mi padre. No volvieron a llamarme. Laura sí siguió escribiendo. Algunos mensajes eran disculpas reales. Otros eran culpa disfrazada. Una vez preguntó si de verdad iba a terminar un matrimonio por objetos. Le respondí una sola vez. Le dije que no terminaba un matrimonio por objetos. Que lo terminaba porque convirtió mi duelo en coartada. Después dejé que los abogados hablaran. Pasaron meses. Vendimos algunas cosas comunes
bienes para cubrir partes de deudas compartidas que legalmente podían afectarme. Separé todo, cambié cuentas, saqué mis documentos de la casa. La caja de mi padre la llevé a la casa de mi madre por un tiempo, no porque no quisiera verla, sino porque necesitaba que estuviera en un lugar donde nadie la tocara por desesperación. La denuncia por reporte falso siguió su camino. No fue una película, no hubo una escena donde Laura salió esposada ni un juez golpeó la mesa. Hubo citaciones, declaraciones, acuerdos, consecuencias administrativas y legales que ella tuvo que enfrentar. También tuvo que explicar ventas, devolver lo que pudo y aceptar por escrito la responsabilidad sobre varias deudas. No me dio satisfacción verla caer, me dio tranquilidad verla dejar de negar. Eso era distinto. Un día, casi al final del proceso, Laura pidió verme para entregarme algo. Acepté en la oficina de Medina. Trajo un sobre. Dijo que lo encontró en una carpeta que no revisó. Lo abrí. Había una carta, una sola, de mi padre a mi madre. La fecha era de octubre. Me quedé sin respirar. Le pregunté si la había leído. Dijo que no. No sé si era verdad, pero decidí no gastar energía en averiguarlo. Le di las gracias por entregarla. Laura lloró. Preguntó si eso cambiaba algo. La miré. No con odio, con cansancio. Le dije que sí. Sus ojos se llenaron de esperanza. Preguntó si sí. Le respondí que cambiaba, que mi madre recuperaría una parte de su historia, que no cambiaba lo que hizo. La esperanza se fue. Dijo que entendía. Le respondí que esperaba que sí. Esa noche llevé la carta a mi madre. La abrió con manos temblorosas. Leyó en silencio. Luego se llevó la hoja al pecho. Dijo que esa era. Le pregunté si era la de la propuesta. Asintió llorando. Dijo que mi padre escribió que no tenía casa grande ni dinero, pero que tenía manos para construir y paciencia para quedarse. Me quebré. Paciencia para quedarse. Mi padre había escrito eso antes de casarse. Y mi matrimonio terminaba porque alguien no tuvo honestidad para quedarse en la verdad antes de vender lo que no era suyo. Mi madre puso la carta de vuelta en la caja. Ahora la caja ya no estaba vacía. No estaba completa. Nunca volvería a estarlo. Pero tenía algo. Una medalla recuperada. Un reloj dañado. Un encendedor. Herramientas. Algunas cartas. Y una verdad limpia. Laura no fue víctima de un ladrón. Yo tampoco. Yo fui víctima de una mentira dentro de mi casa. Con el tiempo, dejé de abrir la caja todos los días. Al principio lo hacía para comprobar que seguía ahí. Después aprendí que proteger no es vigilar con miedo, sino poner límites para que el miedo no gobierne. Me divorcié. No lo digo con orgullo ni con vergüenza. Lo digo como consecuencia. Algunas traiciones no destruyen el amor de golpe, pero destruyen el lugar donde el amor podía vivir sin sospecha. Laura empezó terapia financiera y psicológica, según supe por documentos del proceso. Ojalá le sirviera. Lo digo de verdad. Pero sanar no le devolvía derecho a mi confianza. Una tarde, meses después, puse la medalla de mi padre en un pequeño marco junto a una copia de una de sus cartas. No para decorar, para recordar. La caja volvió a cerrarse, pero ya no como un escondite, como un lugar protegido. Me senté frente a ella y pensé en aquella primera noche, en Laura llorando, en los cajones abiertos, en la policía diciendo que no había señales de entrada forzada. Y entendí algo que me dolió aceptar. Sí hubo robo, solo que no entró nadie de afuera. El robo tenía llave, dormía conmigo, sabía dónde estaba la caja, sabía cuánto me importaba, y aún así la vació. Laura dijo que estaba desesperada. Yo también lo estaba cuando abrí esa caja vacía. La diferencia es que mi desesperación no vendió la historia de nadie. Lo que ella llamó objetos viejos era mi historia familiar. Y desde el día que les puso precio, dejó de tener un lugar en la vida que mi padre me enseñó a proteger.